Sean todos bienvenidos, amados hermanos, amigos y familia, a nuestra hermosa transmisión de poder escudriñar y conocer la palabra del Señor y conocer a nuestro buen Dios. Damos muchas gracias a Dios por estar nuevamente en este lugar, porque es por la gracia y por la misericordia del Señor. Les enviamos un fuerte abrazo allí en sus hogares. Les pedimos que dispongan sus vidas, sus corazones, sus mentes para recibir la preciosa palabra del Señor, porque recuerden que cuando el Señor habla, nosotros sus siervos escuchamos y nos reverenciamos y nos humillamos delante del Señor, porque Él es el Señor y el dueño de todo está hablando a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Les invito en esta hermosa mañana allí en sus hogares junto con sus amadas familias a que oremos, a que pongamos este tiempo especial en las manos del Señor para que el Señor sea quien ministre tu corazón, mi corazón, quien nos dé fuerza, quien nos confronte, quien nos redarguya, quien nos levante y que Él, que conoce todo nuestro ser, haga lo que en su preciosa bondad y su misericordia deba hacer con cada uno de nosotros. Te invito allí que inclines tu rostro y que oremos juntos al Señor. Bendito Dios, bendito Padre, Señor y Rey, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, oh Dios. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y a ti te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este precioso día, por esta preciosa oportunidad, porque tus misericordias, oh buen Dios, son nuevas cada mañana. Y hoy vemos tu mano misericordiosa con nosotros, que estamos vivos y nos hemos podido levantar y tú nos has regalado un día más para la gloria, la honra y la imagen del único Dios verdadero. Padre, gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio de estas situaciones difíciles que se están presentando en el mundo entero. Gracias porque nos estás fortaleciendo, porque nos estás formando como cristianos maduros y sólidos. Gracias porque tú nunca nos has abandonado y nunca nos has dejado, porque tú siempre has estado ahí en medio de nosotros, tu pueblo, aun cuando hemos estado afligidos, tristes y abatidos. Tu mano misericordiosa y poderosa nos ha levantado, Señor. Gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y hoy queremos oír tu preciosa palabra, Señor. Queremos que esa palabra sea en nuestras vidas atesorada, Señor, y que nosotros la pongamos por obra. Te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra, a ponerla por obra, a vivir conforme tú lo ordenas en ella, Señor. Te rogamos que la paz, la sabiduría, el amor, la gracia, el entendimiento y conocimiento tuyo, Señor, sean con cada uno de nosotros y con cada uno de los hermanos y todas las personas que escucharán tu palabra, Dios. Te pedimos que tú seas poniendo la gracia, el poder y la autoridad en medio de nosotros. Que tú seas quien llenes, que tú seas quien levantes, que tú seas quien restaures, Señor, lo que tú tengas que hacer con cada uno de nuestros corazones. Sabemos y entendemos que el corazón es engañoso y perverso y solo tú lo conoces. Por eso te rogamos que nos ayudes a permanecer en la fe, a permanecer en la batalla, a continuar batallando contra esta carne, contra el mundo y contra nuestro enemigo, el diablo, para nosotros poder estar firmes hasta el final, tomados de tu mano, Señor, y un día ir contigo a tu santa presencia, estar allí eternamente y para siempre a tu lado, Señor. Ponemos en tus manos las dificultades, Señor, ponemos en tus manos la vida de cada familia, de cada hogar, sus finanzas, las alacenas, Señor, la provisión que cada hogar tiene en estos momentos y las necesidades que cada hogar tiene también, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres, que tú seas ayudando a todo tu pueblo, Señor. Te rogamos por todos los ministerios que están predicando hoy la palabra, Señor, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Te rogamos que tú a través de la predicación seas ayudándonos y bendiciendo, Señor, para que muchas almas se arrepientan y te conozcan, Dios. Padre, ponemos en tus preciosas manos
todas las iglesias y todos los predicadores, y te rogamos que los uses en gran manera, Señor. Clamamos también y elevamos una oración por todos los enfermos, Señor, todos aquellos que están padeciendo hoy diferentes enfermedades, diferentes dolencias, que están afligidos, que están tristes, Señor. Te rogamos que tú seas, Señor, con ellos, dándoles fuerzas nuevas y levantándoles, Padre. Ponemos en tus manos a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, al que vive allá afuera en la calle, Señor, y ponemos en tus manos al prójimo, a todos aquellos, a nuestros vecinos, amigos, conocidos, y te rogamos que tú seas obrando, Señor, que nos ayudes a ser luz y sal, que nos ayudes a brillar para que muchos te puedan conocer, Señor. En tus manos entregamos esta hermosa reunión que es para tu gloria, es para tu honra y es para ti, Señor, porque tú eres el principal y el más importante de todos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder, por siempre y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Precioso Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado a ti, Rey. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a continuar, vamos a adorar el nombre del Señor. Así que con gozo, con alegría. Vamos a adorar el nombre del Señor. Por el poder de su palabra y reina con autoridad. Solo tú, buen Dios, el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Así es el Señor. Te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Aleluya, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hoy te adoramos, oh Señor. Hoy bendecimos tu nombre porque solo tú eres grande, porque solo tú eres santo y soberano, justo, fiel y verdadero. A ti te adoramos, buen Dios. Eres Señor desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, grandioso, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan grande y nuestro Dios es tan poderoso que venció la muerte y el pecado. Así que nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús, porque su misericordia ha estado ahí, porque su fidelidad está ahí. Gracias, hermanos, me alegró mucho poder compartir, alabar. El Señor Dios Todopoderoso les ayude en esta semana, que los retos, las circunstancias, las dificultades que enfrentemos todos juntos como hermanos, como iglesia, el Señor sea dándonos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentarlas. Vamos a dar paso a la preciosa palabra del Señor, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Invito a mi amado esposo para compartir la palabra del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les enviamos un fuerte abrazo y sigamos adelante perseverando, porque nosotros no retrocedemos, como lo he dicho antes, sino que perseveramos y corremos a la meta, corremos a los pies del Señor para un día reunirnos juntos y adorar al Señor en los cielos. Que la paz y el amor del Señor sean con ustedes, los queremos de corazón y que tengan una linda semana. Bendiciones. Bueno, entonces, sí, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Y qué privilegio y honor de nuevo poder escuchar la palabra del Señor, cantar para el Señor, glorificar su nombre. Es lo que realmente en el hombre es algo que es una riqueza que ha encontrado y una riqueza que el Señor le ha regalado, el poder cantarle, adorarle, estar en su presencia. Bueno, entonces quiero que vayamos de nuevo a la palabra del Señor, en el tema que habíamos quedado hace 8 días y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a ir al versículo 13, 14, 15 y 16. Amén. Amén. Bueno, ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer para empaparnos y hacer un recorderis de qué es el tema que el Señor nos está hablando. Un tema muy importante. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, y por tu palabra, Señor. Te pedimos que obres en nuestros corazones, Señor, y que nos permita entender, verla, comprenderla, ponerla por obra, Señor. Alúmbranos, Señor Dios, y háganos obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, el tema que estábamos viendo era la sal y la luz, la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y estábamos viendo 3 temas importantes aquí. El primero era la función o el propósito de la sal y de la luz, ¿sí? El segundo es la sal y la luz nunca deben de dejar de cumplir con su función, cumplir con su misión, cumplir con el propósito con que fueron creados y formados. Siempre deben de estar ejerciendo y produciendo lo que debemos producir. Y como tercer y último punto era que el fin es la honra y la gloria del Señor.
Bueno, entonces vamos a leer, dice la palabra del Señor en Mateo 5, 13, 14, 15, 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace 8 días habíamos visto el primer punto, que era la función o el propósito de la sal y de la luz del mundo. Y habíamos visto, habíamos comprendido de que la sal y la luz del mundo tienen un propósito muy grande en esta tierra, en este mundo. Habíamos visto de que por qué el mundo necesita luz y por qué el mundo necesita sal, dice el Señor. ¿Por qué el mundo necesita luz? Porque el mundo está en tinieblas y el mundo está caído. ¿Y por qué necesitas sal? Porque el mundo está corrompido y cada día el mundo va de mal en peor, corrompiéndose y desintegrándose más, y por eso necesita esa sal para que la conserve, y necesita esa luz que alumbre para que todos aquellos hombres y mujeres que están en la condición de tinieblas, que están en la condición de corrupción, puedan ver esa luz y puedan venir a Dios y puedan ser libres y rescatados de esta condición. Entonces vemos que el propósito de la luz y las tinieblas es un propósito muy especial, es un privilegio. Habíamos visto de que la sal y la luz es un privilegio, lo que la iglesia, un gran honor, el papel de la iglesia en este mundo, pero una gran responsabilidad que tenemos delante del Señor. Bueno, entonces vemos que todos el pueblo de Dios, diferentes, todos los hermanos, digamos, misioneros, evangelistas, pastores, predicadores, maestros, obreros, siervos, siervas, todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, todos tenemos una gran misión y tenemos una gran responsabilidad delante del Señor, que es alumbrar y ser esa luz en medio del lugar donde el Señor nos ha puesto. Y digamos, podríamos ver un gran ejemplo, y si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver de que el papel, sí, Primera de Pedro 3:1, vamos a ver el papel tan importante que puede cumplir una persona en medio de un lugar donde el Señor los ha puesto. Vamos a ver ese papel tan importante, por qué el Señor puso a una mujer o puso a un siervo de Él en cierto lugar, cuál fue el propósito para alumbrar. Entonces vemos de que la misión, el propósito es alumbrar para que reciban luz, Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí, en esta porción. Y vamos a ver ese propósito tan maravilloso. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire el papel o el propósito de una mujer cristiana o de una mujer que es creyente en el Señor y de pronto vive en un lugar donde su esposo es incrédulo. Hay 3 cosas que debemos ver aquí. Primero, vemos que en muchos hogares, cuando la esposa es cristiana y el esposo también es cristiano, pues esto es una gran maravilla. Esto es
Esto es algo muy espectacular porque vemos que tanto uno como el otro están en el mismo sentir. Los dos les gusta buscar a Dios, los dos les gusta orar, los dos les gusta leer la palabra, los dos están en la misma misión, los dos se llevan las cargas, los dos comparten, los dos están en el mismo sentir, los dos están apasionados por el Señor, los dos les gusta buscar a Dios, les gusta congregarse, o sea, los dos tienen ese mismo sentir en sus corazones, y cuando hay esta unión y cuando hay este mismo sentir entre los dos, pues obviamente esto surge muy bonito, hay una paz, hay tranquilidad, hay armonía en su hogar, o sea, a pesar de que sí hay pruebas, obviamente en este hogar cuando vienen dificultades, vienen pruebas, pero obviamente estas dos personas, como dice el Señor, son mejor dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Entonces, cuando hay un hogar, cuando los dos son amadores de Dios, pues obviamente esto es algo muy bonito, esto es algo muy especial que el Señor ha regalado a un hogar. Amén. No sé cuántos tienen ese gran privilegio, no sé cuántos viven en ese gran privilegio, donde los dos y donde sus hijos también aman al Señor. Esto es una gran bendición y la mayor riqueza que un hombre pueda tener. Ahora vemos otro estilo de hogar donde los dos, ninguno es cristiano. Los dos, ninguno aman a Dios, ninguno busca al Señor, ninguno se preocupa por la oración, ninguno se preocupa por la lectura de la palabra, ninguno se preocupa por instruir a sus hijos en el amor, en la conducta del Señor. Los dos viven prácticamente para este mundo. Los dos no les parece malo ver programas malos. Los dos no saben realmente qué son las cosas de Dios. Entonces los dos viven bajo el pecado, ¿cierto? Entonces vemos que en sí entre ellos no hay discordias, o sea, entre ellos en sí, porque el hombre hace lo malo, la mujer pues también hace lo malo, y pues los dos viven en su mundo, y pues no hay ahí no hay luz, sino las dos son tinieblas, y pues entre los dos se complacen, entre los dos viven bajo estas dos condiciones pecaminosas, y pues así viven bien y viven felices. Bueno, la otra cuestión es cuando uno de los dos es cristiano. Cuando uno de los dos es cristiano. Cuando uno de esos dos hombres, de esa pareja, de esa mujer y de ese hombre, uno de los dos viene y conoce al Señor y conoce de Cristo, le predican la palabra del Señor y ahora se vuelve del mundo, se vuelve a Dios. Ahora, cuando esa persona se vuelve a Dios, una sola de esas personas y la otra no, pues ahora viene un gran problema. Un gran problema. Porque yo digo una cosa. Esto pasa cuando los dos son mundanos y uno se convierte. Porque no es posible y no es sabio y no está conforme al Señor de que una persona, digamos el hombre o digamos la mujer, sean cristianas y no tienen una relación con nadie, pues la mujer es cristiana o digamos el hombre es cristiano y ahora él quiere empezar una relación y casarse con alguien. Obviamente, si la mujer o el hombre es cristiano, se debe suponer de que debe buscar un hombre o una mujer en el mismo sentir, en su misma creencia, que ame al Señor. Pero si dice, no, yo me busqué una mundana o yo me busqué un mundano, pues obviamente esto no está bien. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que las dos personas eran del mundo, de pecadoras, sin Dios, no eran creyentes, y una en su vivir, uno se convierte ¿a quién? Al Cristo. Y aquí lo que el Señor nos está hablando, que el que se convirtió a Cristo fue ¿quién? La mujer. La mujer es la creyente y el hombre es el incrédulo. Vamos a mirar cómo esta mujer puede ser ahora luz en este hogar. Porque Dios la rescató a ella de las tinieblas y ahora la ha puesto como ¿qué? Como luz para que alumbre en ese hogar. Para que cumpla la misión y para que cumpla el propósito con que el Señor nos ha llamado. En estos casos yo creo que cuando el hombre es el que primero se convierte a Cristo, yo creo que es un poco más fácil.
porque el hombre ejerce autoridad y el hombre le puede decir a la esposa, le puede decir a sus hijos, siéntate ahí, que vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, y pues en sí, como el hombre es autoridad, la mujer tiene que obedecer y los hijos obedecen. Pero cuando es la mujer la que viene a conocer del Señor, que casi siempre es en la gran mayoría es lo que pasa, a la mujer le va a costar un poco más, porque el hombre no va a querer someterse al llamado de la mujer. Los hijos tampoco van a querer obedecer a su madre en esta área. Entonces a la mujer le va a costar harto. Pero ¿qué es lo que dice el Señor y cuál es la herramienta que el Señor le da a estas esposas para que puedan ser luz, para que puedan ganar a su esposo y para que puedan ganar a sus hijos para Cristo? El Señor la puso ahí con la misión de ¿qué? De que gane a su esposo y que gane a sus hijos para Cristo. Pero ¿cómo lo debe hacer? Dice el Señor. ¿Cómo debe alumbrar? ¿Cómo debe ser esa sal, esa mujer en este lugar? ¿Cómo debe hacerlo? Vamos a ver cómo el Señor lo dice. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas. ¿Qué significa estar sujetas? Cuando el Señor dice, mire la manera, es que estén sujetas, es que estén bajo ese rango. Que sean mujeres humildes, que sean mujeres respetuosas, que sean mujeres que bajen la cabeza. Cuando el significado de sujeción es bajar la cabeza y de humildad. Que ahora que usted conoció a Cristo, que ahora que usted es parte del cuerpo de Cristo, ahora no debe ser una mujer altiva porque tiene al Señor, sino que debe ser una mujer sujeta y una mujer que demuestra la humildad ante este hombre. Entonces lo primero que tienes que hacer es ser una mujer sujeta a vuestros ¿qué? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Dice que este marido y que él no hace caso a la palabra del Señor. Que usted se puede poner ahí a predicarle, obviamente debe hacerlo, debe predicarle la palabra, pero que a este hombre le va a causar molestia, a este hombre le va a causar irritación el que la mujer le esté predicando y le esté predicando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Usted debe predicarle, pero también debe mostrarle con su testimonio lo que usted predica. Porque si usted es una mujer que le predica una cosa pero no aplica lo que está predicando, pues simplemente no la va a tener por buen testimonio. O sea, usted mujer debe ser una mujer que dice responsable, honesta en su casa, una mujer sabia en su casa, y con ese buen testimonio usted va a poder ganar a su marido y a sus hijos para Cristo. Una mujer diligente, una mujer que cumple con los quehaceres de su casa, una mujer organizada, una mujer limpia, una mujer puntual, una mujer muy diligente con sus hijos, una mujer diligente en las tareas de sus hijos, una mujer que su esposo vea y diga, oiga, qué mujer tan sabia, él es mi apoyo, no es una carga para mí, no es un tropiezo para mí, no es una molestia para mí, sino que yo realmente, esta mujer para mí es una gran ayuda. Que este hombre diga, realmente, si yo si yo muriera, ¿qué tal si hoy le preguntáramos a un esposo o le preguntáramos a una mujer, bueno, si usted muriera ahorita en este momento y volviera a nacer, ¿te casarías con el hombre que tienes ahora? ¿Buscaría ese mismo hombre o buscaría esa misma mujer? ¿Qué podría decir una mujer o qué podría decir un hombre? Diría, no, tal vez no, si Dios me quitara la vida ahorita y me permitiera volver a nacer, yo no buscaría este mismo hombre, o yo no buscaría esta misma mujer, porque realmente es un fracaso, realmente no es un hombre de Dios, no es un hombre que me ama, no es un hombre que me aprecia, no es un hombre que realmente me da el valor que yo tengo, y tampoco el hombre puede decir, no, yo cambiaría de mujer porque realmente
no es una mujer sabia. Pero ¿cuántos hombres dirían, si yo, claro, yo volvería con esa misma mujer, porque realmente creo que no hay otra como ella? Créame que un testimonio de una mujer así, así el hombre sea un pecador, sea un bebedor, sea un mujeriego, ese testimonio hace que este hombre se vuelva y la respete y la ame con todo su corazón. Mire lo sabio, el sabio consejo que el Señor le da a las mujeres en esta área de ser luz en sus hogares, a lo que el Señor nos llamó. Dios te llamó a usted, mujer, y a usted, hombre, en su hogar para que sea luz para su casa, luz para sus hijos, luz para su esposa, luz para su esposo, para que usted sea un hombre de testimonio, una mujer de testimonio, que su esposo, que su esposa diga, qué hombre tan especial que tengo yo, qué mujer tan especial que tengo yo. O sea, es una honra para mí y no una deshonra. Amén. Amén. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice, vuestro atavío no sea el exterior de peinados, ostentoso de adornos, de oro, de vestido o lujoso, sino del interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara, obedeciendo a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué pone Dios en el ejemplo de la palabra? Que las mujeres deben tomar el ejemplo de una mujer llamada como Sara, que ella se dirigía a su esposo llamado Abraham como mi Señor. Le decía, Él es mi Señor, Él es mi amo. ¿Y cómo se vestía Sara? Dice que la belleza de Sara era ¿qué? El exterior o el interior. Dice que obviamente la palabra del Señor nos dice que Sara era una mujer muy bella, muy hermosa, pero su vestimenta no era una vestimenta para conquistar a su marido, sino que ella conquistó a Abraham con su interior, dice que su ornato, su vestimenta, su belleza era la del interior, mas no la del exterior. Y esto es un gran error que hoy en día muchas mujeres han cometido para conquistar a sus esposos. ¿Y sabe cómo ha hecho? El exterior. El exterior, pero Dios dice, no es el exterior con que tú vas a conquistar la conducta mala de su esposo, sino va a ser el interior de una mujer casta, una mujer pura, una mujer intachable. Esto hará que su marido venga a los pies del Señor. Amén. No por su palabrería, no por su exterior, sino por una conducta intachable y casta del interior, que agrade al Señor, viviendo como el Señor te ha mandado. Amén. Amén. Entonces vemos cómo la mujer puede cumplir el propósito siendo sal y siendo luz en un hogar. Claro. Amén. Así, todos nosotros, en el trabajo, en lo que hacemos, en lo poco que nos ponen en hacer, nosotros ahí podemos mostrar cuánto tenemos de Dios. ¿Cuánto hay? Cuando hacemos el trabajo correcto, honesto, ahí mostramos cuánto tenemos de Dios en nosotros y mostramos a los demás a un Dios vivo y a un Dios real en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al segundo punto. Esto era como para terminar el primer punto. Y el segundo punto que habíamos visto y que queremos ver es: la sal y la luz no deben de dejar su función. La sal y la luz nunca deben de dejar de dar su función o cumplir con su propósito. Y vamos a ir de nuevo a Mateo 5 y 5, 13, 14, 15. Y vamos a leer como la parte B. Dice: vosotros sois la sal de ¿dónde? De la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone bajo el almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que estén en la casa. Entonces dice que la sal nunca debe de dejar de ser sal. Y la luz nunca debe de dejar de alumbrar, sino que debe estar alumbrando a toda hora, y la sal debe estar dando su sabor a toda hora, que no puede dejar de cumplir con este propósito nunca. Nosotros sabemos y hemos entendido de que Dios, cuando llamó a su pueblo, Dios cuando llamó a sus hijos, Dios cuando llamó a su iglesia, la ha llamado para que muestre a todas las personas que viven a nuestro alrededor, a todas las otras naciones que no le conocen. Debemos mostrar a ese verdadero Dios. Debemos ser una nación, debemos ser una generación, debemos ser un pueblo diferente a las otras personas. Vemos que cuando Dios llamó vamos a leer Isaías 49:6. Mire lo que dice Isaías 49:6. Vamos a leerlo. Sí. Dice esto: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación a los postreros de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios de Israel? ¿Qué está diciendo Dios de su pueblo? Dice: yo también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice: yo te llamé para que seas luz. ¿A quiénes? A las otras naciones. Pero si nosotros pensamos y nosotros estudiamos, vemos que el pueblo de Dios cumplió con este propósito. ¿El pueblo de Dios fue esa verdadera luz? No. El pueblo de Dios, en lugar de ser ese buen testimonio, en lugar de ser esa luz que el Señor quería que fueran, ellos terminaron corrompiéndose y siendo peores pecadores que las otras personas. Lo que entonces podemos ver y entender es que ellos dejaron de ser luz. Ellos dejaron de cumplir con ese propósito. Ellos no cumplieron con ese propósito. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dios los recompensó por esto? ¿Dios les dio aplausos por esto mal que cometieron? No, Dios los destierra, Dios los rechaza por no haber cumplido con eso. Por eso el Señor dice: si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? Cuando nosotros vemos, digamos, la otra historia, la historia del primer rey de Israel, este hombre llamado Saúl. Saúl fue llamado y recibió grandes prestigios, grandes beneficios, recibió un reinado, recibió una herencia, y el propósito era que este hombre representara muy bien al pueblo de Dios, fuera un gran rey, fuera un líder. Pero, ¿qué pasó con Saúl? Saúl falló, Saúl pecó, Saúl defraudó la confianza y lo que el Señor le había entregado. Prácticamente lo pisoteó. ¿Qué hizo el Señor con Saúl? Dijo: por cuanto me desechaste, yo también te desecharé. Mire la gran responsabilidad que nosotros tenemos con el Señor. Nunca, en ningún tiempo y en ningún lugar y en ninguna circunstancia, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, en ninguna circunstancia debemos de dejar de dar un buen testimonio delante de los demás. Siempre nuestro testimonio debe ser un testimonio puro delante de los hombres para la gloria del Señor. Amén. Y vamos a mirar algo ahí.
dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Por qué dijo Cristo esto? Resulta y pasa que en aquellos tiempos la sal pura la cogían y la empezaban a mezclar y la empezaban a revolver con tierra o con arena, ¿sí? Y cuando cogían, digamos, un bulto de sal y empezaban a revolverla con arena o con tierra y empezaban a revolverla, a hacerle ese proceso de revolver, llegaba un punto o llegaba un momento donde eso ya no sabía qué, a sal, sino sabía a tierra o sabía qué, arena. En sí, entonces, en ese punto y en ese momento, ¿qué pasaba con la sal? Ya perdía su sabor, ya perdía su esencia, ya no sabía sal. ¿Y qué pasaba entonces con esa sal? Ya era como desechada y ya era botada. Inclusive no servía para echar al agua, no servía para echar a los sembrados, sino que la gente cogía y la echaba a los caminos para que la gente pasara, la pisoteara y fuera hollada, porque no servía para qué, para nada. Una vez cuenta la historia de que en aquellos tiempos la sal era un producto muy importante y un rey cogió y compró muchísimas toneladas de sal y vino y compró muchas casas y guardó esa sal en bodegas, en unas casas, pero resulta que las casas no tenían tableta ni tenían cemento, sino que la casa era en tierra. Al tiempo, cuando él vienen a sacar esa sal, la sal ya se había contaminado y había perdido su sabor. ¿Qué hicieron con esa sal? Fue hollada y fue desechada, porque no servía para nada más. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que nosotros somos ¿qué? Sal. La sal. ¿Qué dice Romanos 1:23? Dice Romanos 1:23. Sí. Veamos ahí, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nos dice también a nosotros la palabra de Dios en Romanos, nos dice de que nosotros debemos ser transformados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y no conformarnos ¿a qué? A los métodos de este mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cambia a Dios? O sea, conoce a Dios, sabe de Dios, es iluminado, pero termina desviándose. Nosotros somos la sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere expresar y decir? ¿Cuál es el punto? De que si yo soy sal, ¿qué dice el Señor? No debes mezclarte ¿con qué? Con el mundo. Porque cuando una persona que dice ser de Dios empieza a mezclarse y a revolverse y a mezclarse y a revolverse con las cosas de este mundo, empieza a revolcarse y a meterse con el pecado, con las codicias, con las cosas que no son sal, sino que son tiniebla. ¿Qué pasa con esa luz cuando se empieza a revolver con las tinieblas? Va terminando a ser tiniebla o va terminando a ser pecado. O sea, cuando el hombre de Dios o cuando la mujer de Dios es considerado sal, pero empieza a revolverse y a contaminarse con cosas que no son de Dios, termina perdiendo la esencia. Ya no termina siendo un hombre cristiano, sino termina siendo un hombre mundano, como el mundo. ¿Cómo le pasó a quién? Al pueblo de Israel.
¿Cuál era la orden que Dios le dijo al pueblo de Israel? No te contamines, no hagas pacto, no hagas relación, no ponga a tus hijos o tus hijas con los hijos de los paganos, sino guárdense para ustedes. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a mezclarse con las otras tribus de paganos, con los otros pueblos paganos, y terminaron contaminados y peores que ¿quién? Que ellos. Esto es lo que el Señor nos dice: si vosotros es sal, no tenéis que estarse contaminando con el pecado, porque un poquito de levadura leudará toda la masa. Dijo Cristo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, guárdense de esto. Dice: no se contaminen con esto, porque si se contaminan, esto vendrá a contaminarse, impedirán a usted a revolverse con esto, hasta que van a terminar siendo unos completos mundanos. Van a terminar apagándose y no cumpliendo con el propósito, siendo un descrédito para el pueblo de Dios, siendo un descrédito para el Señor. Amén. El cristiano no debe perder su esencia ni su propósito, sino siempre tiene que estar dando esa luz y siendo ese sabor. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eras tiniebla, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra del Señor, que vosotros somos un ¿qué? Linaje escogido, somos un pueblo santo, somos real sacerdocio, somos un pueblo que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de Él, del que nos llamó. ¿Cierto? Entonces debemos que el propósito siempre con el que el Señor nos llamó es para anunciar. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos puso ahora ¿dónde? En la luz. O sea, entonces ¿cómo debe estar siempre el hombre de Dios o la mujer de Dios? En luz, y no debe estar como en tinieblas. Pero si entonces una persona dice: bueno, ¿cómo es posible que alguien diga que es un hijo de la luz, pero está viviendo como un hijo de las tinieblas? No puede ser esto. Esto es ilógico. El hombre que ha sido rescatado de las tinieblas debe vivir en luz. Porque si tú dices, o si una persona dice: yo he sido rescatado de las tinieblas, yo soy un hombre cristiano, pero vivo como mundano o vivo como una persona de las tinieblas, pues prácticamente yo creo que es que no ha sido rescatado de ahí y tal vez sigue ahí. O sea que si alguien dice: yo soy cristiano, pero no estoy siendo luz y no estoy siendo sal, tal vez es porque no estás en la luz, sino estás en las tinieblas. Esto era lo que Cristo les quería decir a sus discípulos. Miren, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Y nadie enciende una luz y la pone bajo el almud. Nadie enciende una luz y la esconde. Todo el que enciende una luz o prende una luz es para que alumbre. Entonces, si alguien fue llamado al cristianismo, pero no está dando la luz y no está cumpliendo con el propósito, pues prácticamente podemos decir que no es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Porque pase lo que pase, el hombre de Dios o la mujer de Dios nunca van a pasar desapercibidos en algún lugar. Siempre se debe notar si eres cristiano o si no eres cristiano. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan ustedes de la ocasión cuando Pedro negó al Señor? ¿Qué le dijeron estos hombres a Pedro?
Él niega a Jesús. ¿Y los otros qué le dijeron? Pero usted camina como ellos, usted anda con ellos, usted habla como ellos, usted piensa como ellos, sus rasgos, su parecido es a Él, es como ellos, no lo puedes negar. Y él insistió en negar y negar al Señor, pero su corazón se dolió y dijo, oh, sí, no puedo negar al Señor, ya soy, o sea, estoy muy parecido. Mire, así el hombre de Dios quiera pasar desapercibido en algún lugar, nunca va a poder, siempre va a mostrar la imagen del Señor. Donde quiera que vaya, donde quiera que estés, siempre lo van a tildar por cristiano, porque va a ser diferente. Amén. Entonces, sí o sí, el hombre de Dios es sal o es luz, mas no tinieblas. Amén. Entonces, muchos dirán, pero acá está diciendo que se perderá la salvación. El Señor dice, vendrá a ser como desechada y vendrá a ser hollada. Porque dice el Señor, si la sal se desvaneciere, ¿con qué más será salada? Cuando hacían este proceso y revolvían la sal con arena o con tierra, y la sal dejaba de ser sal y perdía su sabor, ellos encontrarían algún químico o algún producto para echarle para que volviera a ser sal. Ya no. No hay un producto, no había nada para volverle dar sabor a esa sal. O sea, prácticamente ya era insípida. No hay nada que se pudiera hacer. ¿Podríamos decir que la salvación se perdió? No, no están hablando de eso. Porque es que muchas personas dicen, bueno, y los encontramos en muchos lugares y decimos, yo hace años atrás, yo era un líder de una iglesia, yo era un predicador, yo hacía sanaciones, yo hacía liberaciones, yo leía la palabra, lloraba, yo me sumergía delante del Señor y yo era un verdadero cristiano, pero hoy vivo como un completo mundano. Hoy cometo unos terribles pecados peores que los que cometí alto. ¿Qué pasó ahí con esta persona? Si un día dice que fue luz y hoy no está siendo luz sino tinieblas, o fue sal pero hoy no es sal, pues ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que esta persona nunca fue cristiana. Esta persona nunca ha nacido de Dios. Nunca ha nacido de Dios. Dice, pero es que yo fui sano. Pero es que Dios me dio una bendición. Yo le pedí a Dios tal bendición, una sanidad, una promesa y el Señor me la ha dado. Pues eso no te garantiza que tú seas cristiano. Lo que te garantiza que tú seas cristiano es que tú tengas una comunión íntima todos los días con el Señor. Que tú mires hacia atrás y diga, oh, realmente el Señor me ha cambiado muchísimo. Esto es lo que dice el Señor. El que es cristiano, el que es nacido de Dios, nunca volverá atrás. Nunca dejará ser sal y nunca dejará ser luz. Porque el Señor lo ha rescatado y lo ha puesto en la luz. Y ahora anda como hijo de ¿qué? De luz. Y no anda como tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere decir. Nunca el cristiano deja de perder su esencia. El cristiano es cristiano aquí y es cristiano donde quiera que vaya, donde lo pongan. El cristiano no es una luz oculta. El cristiano no está escondido, sino el cristiano alumbra en cualquier lugar donde lo pongan, donde el Señor lo ha llamado. Pero si usted solo alumbra cuando va a la iglesia, dice, yo soy solo cristiano cuando va a la iglesia. No, usted tiene que ser cristiano aquí y tiene que ser cristiano donde quiera que vaya. Tiene que mostrar a Cristo. Primera de Pedro 2:9, esto es lo que nos decía entonces. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz
admirable. Mire, vamos a leer lo que dice Efesios 5, 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mire lo que dice el Señor. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice el Señor en la palabra esto? Cuando vamos a Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de los cielos de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire si lo que dice el Señor. Dice el Señor, andad como hijos de luz. Porque dice que todas aquellas personas o mujeres que anden, que caminen, que mantengan, que estén sumergidos en la inmundicia, en la fornicación, en la avaricia, en palabras deshonestas, en necedades, en palabras de doble sentido, en aquellos que sus palabras, que cada vez que pronuncian, que dicen palabras, son palabras de mentira, de groseras, palabras que no conviene a santos. Dice, no se engañen. Dice, todas las personas que viven y que moran bajo este pecado son personas que nunca podrán heredar el reino de los cielos. ¿Sí vio lo que dice el Señor? Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Será que entonces una persona que dice que es luz o que dice que es sal podrá estar viviendo en estos pecados? No. ¿Sabe por qué está viviendo en estos pecados? Porque nunca ha nacido de Dios. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, esta persona anda, dice, el 6 dice, no os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. ¿Qué dice el Señor? No te mezcles con quién. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios a la luz o a la sal? ¿Qué es lo que se le está diciendo? Le está diciendo, vosotros no seáis partícipes con ellos o no se mezcle con ellos, porque en otro tiempo vosotros eras tinieblas, vosotros ahora sois luz, andad como hijos de luz. Lo que el Señor está diciendo, ustedes ya no deben andar y ya no deben estar en esos pecados, porque vosotros ya fuiste rescatados de ahí. Si el Señor me dice, o el Señor le dice a una persona, usted ya fue rescatado de la inmundicia, de la fornicación, de todos estos pecados, ¿cómo es posible que yo te rescaté de ahí y ahora estés allá o te vayas a contaminar con eso? No, si el Señor lo rescató de ahí, ya no está ahí. El que está ahí sumergido en ese pecado, ¿por qué? Porque el Señor no lo ha rescatado de ahí. Por eso es que vive ahí. Ahora, el Señor nos ha sacado de esos pecados. Y ahora nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa inclinada a hacer ese mal. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que nosotros tenemos la tentación de venir y caer ahí. Pero no caemos ahí, no nos revolcamos ahí y no nos quedamos ahí. Sino que si algún día pecamos nos arrepentimos y venimos al Señor pidiendo perdón, mas no como ellos que cada tiempo y cada momento están cometiendo o viven en esos pecados. Entonces lo que el Señor dice, la luz siempre será luz
y la sal siempre será sal. Pero aquellos que realmente, que dicen que son sal y se revuelven y se contaminan con ellos, pues prácticamente es porque les gusta vivir en su inmundicia. Como dice el Señor en la palabra, son como la puerca lavada o como el perro que vuelve a su vómito o que vuelve a su muladar. Nunca nacieron ¿de qué? De nuevo. Nunca fueron transformados, nunca fueron regenerados, nunca han cambiado su naturaleza pecaminosa. Siempre han sido los mismos. Y tan pronto se les presenta la oportunidad para pecar, ahí caen. Y dejaron de ser sal y dejaron de ser esa luz. Y ahora están poniendo el nombre de Dios por el piso. Y no lo están dejando en lo alto. 3 cosas miremos. Los que se vuelven ¿a dónde? Los que se vuelven atrás. Hay personas que se vuelven ¿a dónde? Atrás. ¿Por qué hay personas? Porque estamos viendo que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y solo sirve que toda aquella sal que no da ese sabor y que pierde ese sabor, simplemente sirve para ser echada, desechada y pisoteada. O sea, no sirves para qué, para nada. Que si un cristiano que no está cumpliendo con el propósito, que no está haciendo luz y sal, que no está haciendo un buen testimonio, que no está dejando el nombre de Dios por lo alto, sino por el piso, que este hombre, ¿qué es lo que merece? ¿O qué es lo que va a recibir? Ser desechado y cortado, porque no estás cumpliendo con la misión con el que el Señor los llamó. Entonces vemos que hay unos que dicen o hay personas que nosotros vemos que se han vuelto ¿a dónde? Atrás. Que duraron años, 2 años, 3 años, 2 meses, 3 meses, a ir al cristianismo, participando nomás, pero después usted los vuelve a ver en su mismo pecado o peor. O otros son aquellos que nunca han cambiado, que llevan ahí en el cristianismo supuestamente 2 años, 5, 7 años, 8 años, y nunca han dado evidencia de una conversión. No han cambiado en nada. No son personas de luz y no son personas de testimonio tampoco. Pero vemos al otro grupo, a los que siempre han permanecido y siempre están dando fruto digno de arrepentimiento. ¿En cuáles de esos 3 usted se considera? ¿En los que se han vuelto atrás y ahora vives peor que un mundano? ¿En que estaba en la iglesia y empezó a contaminarse de nuevo con el pecado, con la inmundicia, y hoy terminaste peor como lo que era antes o peor que un mundano? Que si te ponemos al lado de un mundano, tú eres peor que él y dice que es cristiano. O eres de aquellos que llevan en la iglesia años, tiempos, meses, pero siempre sigue siendo ahí el mismo, nunca has cambiado. O eres de aquella persona que siempre ha permanecido en el Señor y hoy está dando fruto y está glorificando el nombre del Señor. ¿En cuáles? Entonces el cristiano nunca debe de dejar perder su esencia con que el Señor te ha llamado. Vamos a leer Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir también ahí más adelantico en primera de Juan 6:7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí vio lo que dice el Señor? Dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos personas mentirosas y no practicamos la verdad. Y Juan, primera de Juan, estamos leyendo primera de Juan 2:9 y primera de Juan de nuevo 1:6-7. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Que si una persona dice que está en luz, o que anda en luz, o que tiene comunión con Dios, pero que su caminar es de tinieblas, ¿qué dice el Señor? Que esta persona es mentirosa y que la verdad no está en él. O sea, lo que el Señor dice, la luz siempre es luz y la luz siempre alumbra. Y la sal nunca pierde su sabor, al menos que la mezclen y al menos que la contaminen. Pero si la sal se contamina, va a perder su sabor. Si usted es un hombre de Dios, supuestamente, que se dice de llamar sal, pero se contamina con este mundo y vive como este mundo, en los pecados de este mundo, pues prácticamente va a llegar el punto donde usted va a dejar de dar el sabor y no sirve para nada. Y si usted dice que es luz y que es un hijo de Dios, pero que no anda en esa luz, sino que andas en tinieblas, el Señor dice, pues eres un mentiroso. Lo que tenemos que ver es que la luz y que la sal nunca deben de dejar de dar esa función que debemos dar. Dice ahí mismo, primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mire lo que dice el Señor, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando una persona del Señor tiene la luz de Cristo, tiene esa luz del Señor, ¿qué pasa con las tinieblas que hay en él? Tienen que irse ¿en qué? Pasando. Se van ¿qué? Desvaneciendo. Entendamos esto. ¿Por qué yo digo que una persona cuando tiene a Dios o cuando tiene a Cristo no es el mismo que antes? Su pecado tiene que morir y tiene que desaparecer. Porque Cristo está diciendo aquí en su palabra que las tinieblas van pasando y la luz está como alumbrando. Que cuando la luz de Dios viene a una persona, las tinieblas que hay en esas personas empiezan ¿qué? A desvanecer y a desaparecer. Cuando usted prende la luz en una casa, ¿qué pasa? Las tinieblas se desvanecen y las tinieblas desaparecen. Así es lo mismo en la vida de un hombre o de una mujer. Cuando Dios le alumbra, ¿qué tiene que hacer con esas tinieblas o ese pecado? Desaparece y tiene que desvanecerse, porque Dios dijo en su palabra que Cristo vino a este mundo como la luz y las tinieblas no pudieron hacerle frente. O sea que la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra él. Cuando la luz de Cristo alumbra en un hombre o alumbra en una mujer, el pecado sí o sí tiene que ¿qué? Tiene que irse, tiene que desvanecerse. Esto era lo mismo que pasaba con Cristo. Cuando Cristo venía caminando por Jerusalén y por aquellas regiones, Galilea, Samaria, y a él le salían los endemoniados a su encuentro, muchos le hacían oposición, pero terminaban ¿qué? Huyendo y corriendo delante de Cristo, porque a la presencia de Cristo, a la voz de Cristo, a la luz de Cristo, las tinieblas tienen que desaparecer, tienen que desvanecer.
¿Por qué entonces no ha desvanecido las tinieblas y el pecado en los hombres o en las mujeres que dicen que son de Dios? Porque la luz no les ha alumbrado, porque no se han acercado a la luz. Entonces no podemos decir que la luz va a perder su esencia, que la sal va a perder su esencia. Los que no están dando luz y los que no están siendo sabor y los que no están siendo personas de testimonio y los que están dejando el nombre de Dios por el piso, es porque realmente no tienen a Dios en su corazón, no han entendido el amor de Dios, no han entendido quién es Dios, porque no han entendido el llamado, no han entendido la responsabilidad que tienen delante de Dios. Y es mejor que ahora te examines y que no mueras en esa gran mentira, creyendo que eres hijo de la luz y eres tal vez un hijo de las tinieblas. Y el tercer punto para terminar es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que todo esto lo que nosotros hacemos, que nuestras buenas obras, vamos a leer rápidamente ahí Mateo 5. En Mateo 5, el 16. Dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, que nuestro testimonio sea un testimonio puro, que nuestra conducta, que nuestra manera de conducirnos delante de los hombres sea intachable. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras, para que esos hombres, para que los demás, para que sus hijos, su esposo, sus compañeros de trabajo, su jefe, todos aquellos vean las buenas obras. ¿Dicen buenas o dicen malas obras? Dicen vean sus buenas obras, lo bueno que ustedes hacen, lo bueno que se comportan, lo intachable, los rectos que son, y por medio de eso ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y nosotros también glorifiquemos al Señor con nuestras obras. Amén. Pero ahora preguntémonos, y ahora examinémonos, nuestro testimonio, nuestro trabajo, lo que hacemos, ¿glorifica al Señor? ¿Estamos glorificando al Señor? Lo que los demás están viendo en nosotros, ellos están diciendo, oiga, qué hombre tan recto, qué hombre tan intachable, oiga, qué ejemplo a seguir. O están diciendo, hablando de nosotros, no, qué tristeza, hermano, qué mal testimonio, qué desgracia, qué miseria, mira lo que hace, mire lo que mantiene, míralo cómo habla, mire su altivez, mira su arrogancia, mira su orgullo. Tal vez dicen, no tienes nada de Dios, no se parece nada a Dios, pero nosotros debemos que con nuestro testimonio los demás glorifiquen al Señor. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice, amado, el 11, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice Pedro? Amados, yo os ruego, les suplico que como a extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es el mensaje que dice Pedro? ¿Qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que le pide Pedro a la iglesia? Amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos que somos en esta tierra. Somos extranjeros y somos peregrinos. Estamos de paso. No vamos a vivir para siempre aquí. No nos vamos a quedar para aquí porque somos del cielo. Dice, que te abstengas.
que te abstengas de los deseos carnales que batallan todos los días con nosotros. Todos los días los deseos de la carne en el hombre de Dios es una lucha constante que nos quieren a llevar el mal, que nos quieren llevar a robar, a pecar, a mentir, a fornicar, a tomar, a meter vicio. Dice, todos los días hay una batalla en nosotros. Dice, pero absténgate, manténgate firme y luche contra eso. Dice, porque ¿qué pasa si caes en eso? ¿Qué pasa si te dejas llevar por esa carne? ¿Qué pasa? Pues vas a dar un mal testimonio. Vas a dar un terrible testimonio. Vas a pecar contra Dios. ¿Qué van a decir? El cristiano borracho. El cristiano con doble mujer. El cristiano, mírelo, cómo mantiene. El cristiano robando. El cristiano mintiendo. Esto no es lo que tenemos que hacer. Sino, dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, entre aquellos que no glorifican a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por esta causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Cómo nos manda a vivir el Señor? Bien, delante de todos. Para que lo que hablen de nosotros mal, que dicen, esos cristianos, eso no sé qué, dice, el día que venga el Señor, ellos tendrán que cerrar su boca, porque van a decir, oh sí, lo que él decía y como él vivía era la verdad y era la manera correcta. Mas nosotros decíamos que no, pero ese día van a reconocer, esta era la manera correcta como debíamos vivir. Amén. Dejemos hasta ahí, quedó más tema, pero yo creo que lo entendimos. Amén. Yo creo que fue muy claro y yo creo que debemos vivir de esta manera. Somos la sal, somos la luz de este mundo, de esta tierra, pero nunca debemos de dejar de producir frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden, no te contamines, porque si tú te contaminas, vas a dejar de dar el sabor y vas a dejar de dar la luz. Y no vas a servir para nada. Amén. Que el Señor nos bendiga y que su testimonio todos los días sea para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y esperamos que pronto nos podamos reunir. Oremos al Señor y pidamos al Señor que el Señor cada día en estos tiempos que estamos viviendo podamos poner esto por obra. Allá donde usted está y donde el Señor te tenga, que tú alumbres como esa luz, alumbre en el recinto que usted está. Amén. Amén. Dios los bendiga.